Trabajar debajo de un puente en Croacia haciendo experimentos con lagartos suena un poco raro, pero si además os cuento que utilizo la bicicleta como herramienta de trabajo, ya es spamear y no echar gota. Pero es exactamente lo que ha ocurrido, y en este vídeo os voy a contar cómo llegué aquí, un poco de lo que he visto por el camino y qué es lo que estoy haciendo exactamente. Y ese es básicamente el día a día de esta experiencia lagartera. Tranquilos, ningún lagarto sale herido. Esta aventura empieza en Bielefeld, una ciudad en el norte de Alemania que, según dice la leyenda, no existe. Aquí llegamos la Black y yo después de coger un avión hasta Colonia y un par de trenes. Bueno, os parece que todo ha venido bien. La Black está aquí dentro, a salvo. Y ahora ya sí, estamos preparados. Aunque la primera mención data de 1214, el mayor crecimiento de esta ciudad ocurrió en el siglo XX, al unirse con comarcas cercanas. Es por ello que la estructura de esta ciudad me recuerda un poco a un parque de atracciones, donde bosques, industria y zonas residenciales se entremezclan unidas por pequeñas carreteras y carriles bici. Vivir aquí es como vivir en un parque gigante con un montón de árboles, un montón de callejuelas, muchos carril bici, un tranvía que pasa por ahí y luego edificios por ahí plantados, rollo, no sé, como si fueran las atracciones o algo así, como si fuera el Monopoly. Bielefeld está atravesada por el bosque teutónico, lleno de rutas para hacer BTT y senderismo. ¡Guau! Es que la bici, joder, menos mal que la he traído. Y aunque la ciudad es muy planita, aquí se pueden disfrutar de rutas que a más de uno le dejarían sin aliento. Aquí no hay mucha subidita porque es todo más o menos plano. Las montañas más altas tienen unos 300 metros. Pero me lo acabo de comer el mayor desnivel que se puede hacer aquí en Bielefeld, creo yo. Desde casa hasta aquí arriba. Mirad las vistas que he alcanzado en menos de 1 kilómetro. Cero. El clima por aquí también es bastante peculiar. Te levantas con el cielo despejado y cuando vas a salir por la puerta está lloviendo. Cada vez que cogía la bicicleta experimentaba sol, lluvia e incluso granizo. La temperatura en mayo variaba de los 20 grados a los 5 en cuestión de horas y tenía que salir preparado para cualquier cosa. Ahora mismo está granizando, de hecho. No sé si se va a ver. Bien. Vamos bien. Vamos bien. Venga, para arriba. Pero ya sabemos lo que se disfruta un día de barro en bici. Estamos yendo a la universidad para ir a recoger todos los cacharros para los experimentos de Croacia. Estamos a 6 de mayo y hace una temperatura de los 4 grados, un frío increíble. Venir a Bielefeld fue un paso logístico para preparar todo lo que íbamos a necesitar llevarnos a Croacia, el destino estrella de esta mini aventura de cazar lagartijas. Aquí es donde está la universidad que me contrata y mi jefa por 3 meses, Isabel. Hola, yo soy Isabel, soy portuguesa, como puedes escuchar por mi acento de Cristiano Ronaldo, y soy la que trabaja con lagartitos. Ya conozco a Sergi hace mucho tiempo, 10 años o más, porque cuando estaba terminando mi carrera en biología he ido a Valencia a hacer mis prácticas de Erasmus y he conocido a Sergi que estaba ahí en el mismo laboratorio a hacer su máster. Nos hemos llevado súper bien desde el principio y fuimos a hacer trabajo de campo por Valencia y Pirineos, y en realidad ha sido Sergi que me ha enseñado a capturar lagartos.
Y desde entonces estuve trabajando como bióloga del comportamiento, trabajando y estudiando. Y estuve por Grecia, estuve en Marruecos, Portugal, he ido a hacer mi doctorado en Australia y ahora estoy trabajando como investigadora en la Universidad de Bielefeld en Alemania. Anda, ayúdame. Déjate de tonterías. Es un vídeo creativo. Ya tenemos todo cargado, lo de campo, faltan los trastos y las bicis. Casi está, casi está. ¿Está? Mirad adentro. Qué guapo está. Muy buenos días, son las 6:20 de la mañana y partimos a Croacia. Quedamos aquí todo ya, la surli, todos los trastos del trabajo de campo y nos quedan por delante unas 14 horas de conducir esta furgoneta. Mira que se ha cerrado. Ha hecho mucho ruido. Hombre, casi hace corredera la puerta, hace giratoria. Va, venga, vamos. A Croacia fuimos en la furgoneta de la propia universidad, cargados hasta los topes con todo lo necesario para hacer los experimentos en el campo. Cruzamos Alemania apenas sin darnos cuenta, y tras pasar unos túneles estábamos en un mundo diferente. En un viaje pandémico toca lidiar con las restricciones, y no podíamos estar más de 24 horas en Austria, pero la verdad es que daban ganas de parar la furgo y hacer alguna ruta por estas montañas, aunque el mal tiempo nos seguía a los pies. En Eslovenia solo teníamos 6 horas de tránsito hasta llegar a la frontera con Croacia, donde nos pidieron un test PCR con menos de 48 horas. Cuando me dijeron que iba a trabajar en el campo en Croacia, me imaginaba en sitios como estos. Pero la realidad no fue así como empezó. Los inicios fueron difíciles, teníamos que encontrar poblaciones de 2 lagartijas que vivieran juntas en Zagreb, una ciudad que no conocíamos. Además, el tiempo no acompañaba, el año estaba siendo muy raro y todavía hacía frío y lluvia cada 2x3. Y ya sabemos que los reptiles sin sol no salen. No me la creo mucho. What happened? What happened? What happened with the lizards? No, es que today there's no lizards because of this weather, but we will wait a little bit more and see if we can find them. But if we can't do any experiments. Las dos especies que estamos trabajando ahora es la lagartija italiana y la lagartija roquera, como se dice en español. Son dos especies que se pueden encontrar en ciudades en Croacia. Entonces, mi proyecto lo que está estudiando es intentar entender por qué hay especies que consiguen lidar con nosotros, o sea, aguantarnos un poco a nosotros y a vivir en ciudades y todo, mientras hay especies que no consiguen hacerlo. Primer intento. ¡Ay, ay, ay! Mucho café, ¿eh?
Y aquí lo que hacemos con las lagartijas todos los días es tenemos que salir a capturarlas, que está un poco difícil, pero como os he dicho, Sergi y yo somos dos cracks a capturar lagartijas. Y las tenemos que capturar, tenemos que hacer experimentos todos los días comportamentales. Tenemos que repetirlo varias veces. Este año lo que estamos intentando entender es si las especies que se pueden encontrar en ciudades y estas poblaciones son de alguna manera más listas que las otras. Y después de repetir estos experimentos que nos dan un poco la idea de cómo son sus capacidades cognitivas, lo que hacemos es medirlas, hacer fotos y enseguida las vamos a libertar justo en el sitio donde las hemos capturado. Era la primera vez que Isa iba a hacer estos experimentos y todo estaba por probar. Ahí tenemos montado la zona de experimentos y estoy esperando aquí en la silla a ver media horita que se aclimaten y que no nos llueva porque viene una... En principio vamos a hacer los tests debajo de la tienda, pero con la meteorología tan cambiante era un riesgo. Trabajo de campo. Trabajo de campo. Aquí en la furgoneta, toca hacer las fotos, todo lo hemos lanzado ahí detrás. Así que tuvimos que replantear dónde hacer el trabajo. Con la ayuda de la bici pudimos recorrer toda la ciudad buscando algún sitio que nos diera un poco de cobijo, pudiéramos tener la furgoneta cerca y se asimilara al entorno donde viven estas poblaciones. Bueno, vamos a dar una vueltecita por Zagreb para ver qué hay por aquí por la ciudad. Esto irá un montón. No sé si se verá bien luego o qué. Vamos a ver. A pesar de ser una de las ciudades europeas con más contagios por el mes de mayo, parecía que aquí el coronavirus no existía. Todo el mundo vivía con normalidad y solo utilizábamos la mascarilla al entrar al supermercado. Después de todas las restricciones que hayamos tenido en España y sobre todo en Alemania, esto era el paraíso. La bicicleta es un buen complemento para conocer la ciudad y los alrededores porque tiene bastante estructura de carriles bici, ya sea un carril bici propio o la propia carretera habilitada para transitar tanto coches como bicicletas. Y es una ciudad muy plana, pero si lo que te gusta es darle de duro a las piernas, también tienes la montaña de Slieme justo al lado. Slieme, para mí el tesoro de Zagreb. Esta montaña de poco más de 1000 metros es perfecta para una desconexión total. Con multitud de senderos para hacer a pie y alguna que otra ruta de mountain bike, rodar una mañana o para practicar deportes de invierno en la estación que se encuentra en la cima. Pues aquí estamos debajo de un puente, como podéis ver, ahí, haciendo los experimentos con los lagartos porque necesitábamos un poco de sombra y refugiarnos un poco del viento, porque estaban montando
la tienda esta, y en cuanto venía viento, cuando venía o cuando se iba moviendo el sol, había que ir moviéndola y era un poco rollo, la verdad. Y aquí, bueno, pues no es el sitio más bonito del mundo, pero pues cumple todo lo que necesitamos para los lagartos. Y eso es más o menos el día a día aquí en Zagreb. Vamos por la mañana temprano a coger los lagartos cuando hace suficiente calor y pega sol. Si hace frío y tal no salen, entonces no vamos. Venimos aquí entre las 9:30, 10:30, 11, depende de cuando tengamos todos los lagartos, y empezamos los experimentos hasta pues entre las 5 y las 7. A pesar de lo que costó al principio y del miedo a no poder hacer bien el trabajo, pudimos completar toda la información que necesitábamos de la primera población urbana. Aún nos quedarían 3 poblaciones más, 2 en la península de Istria y una en el interior del país, pero eso vendrá en los siguientes vídeos.